Universidad Univeritas te ofrece la modalidad de clases a distancia para todos los interesados en terminar sus estudios truncos de Derecho, de Administración o para empezarlos. También puedes terminar tu preparatoria. Tenemos cursos sabatinos con el mejor profesorado en 6 meses o en examen único. También te ofrecemos la licenciatura en Derecho, el sabatino, seminario de titulación en 6 meses y las clases virtuales. No esperes más, llámanos y termina tus estudios o empiézalos. Comprueba que la modalidad a distancia sí resulta y te resuelve tus necesidades estudiantiles y profesionales. Te esperamos, llama ahora mismo. Amigos, muy buenas noches, ¿cómo están? Héctor Armenta, Base Alien 678, el Heavy Metal de la Ufología, presentes una vez más con ustedes. Como están viendo aquí, tenemos otra vez de invitado a Carlos Guzmán, un gran ufólogo, ya un pilar de lo que es la ufología mexicana, que con él hemos estado platicando ya de varias cosas, de varios temas interesantes, los primeros ufólogos y sobre todo ciertos casos que hemos estado llevando y que hemos estado revisando. Carlos, ¿cómo estás? Muy buenas noches, ¿qué cuentas? Héctor, muchas gracias nuevamente por esta invitación. Claro que sí, para mí es un honor. No, ya sabes, es importante, para mí sí es importante poder hacer un reconocimiento y una cronología de toda la gente que ha estado haciendo este gran trabajo y que por desgracia mucha gente no ha evaluado, no le da la importancia que debe tener, pero bueno, estamos haciendo un esfuerzo por poder hacerlo. Cuéntanos, por favor. Sí, desafortunadamente yo creo que ese esfuerzo viene minado, viene obstaculizado por toda esta tecnología que tenemos del internet y bueno, hay muchísimas cosas que ver y siempre lo del pasado pues lo dejan olvidado, ¿verdad? Claro. Así es que debemos de recordar lo que ha ocurrido en el pasado, porque por ahí se dice que si no conoce el pasado, pues el que no conoce su pasado no conoce su futuro. Exactamente. Sí. Entonces, bueno, pues ojalá y lo que yo exponga aquí en tu programa, gracias, como en otros foros, ayude a que las generaciones nuevas tengan el conocimiento de lo que ha habido anteriormente, porque ha habido mucho que desafortunadamente por el tiempo y como no hubo en aquel entonces hablo de 30 o 40 años, no había habido las cámaras caseras que se tienen, en fin, entonces mucho de ese material, mucho de esas personas que existieron, porque ya muchas se han ido desafortunadamente, ese material está olvidado, está perdido. Sí. Entonces, para esta ocasión, he traído yo este libro que está aquí en esta palestra, y vamos a hablar sobre los ovnis y la arqueología en México. Muy interesante. Este libro de los ovnis y la arqueología de México, bueno, fue escrito, como están viendo ustedes ahí en la pantalla, por dos autores, mi maestro, el licenciado Pedro Ferriz Santa Cruz, y un arqueólogo, que en paz descanse, y un arqueólogo, Christian Siruguet, francés, tú que hablas muy bien, a lo mejor no lo estoy pronunciando bien. Entonces, Christian vino a México. Ahí lo tenemos. Exactamente, en esta primera lámina tenemos el libro que se publicó. Muy importante, Héctor, quiero aquí remarcar que este libro salió publicado en 1978. Tengan ese año en mente. Bueno, entonces, Pedro Ferriz, un conocido de todos en aquel entonces, antes de 1978,
él estaba tratando de llevar a cabo un estudio con el fin de tratar de explicar estos movimientos de estos objetos desconocidos en el cielo. Cuando el fenómeno OVNI se empezó a dar, allá por principios de los 50, que ya era todo un boom, porque aquí en México hubo una gran oleada precisamente en 1950, y se empezó a incrementar, hay que recordar que la época contemporánea de los ovnis empieza en 1947 con el famoso avistamiento de Kenneth Arnold, el estrellamiento de Roswell, etc. Sin embargo, hay muchos hechos, muchas notas registradas antes de 1947. Es un dato fortuito que se quedó y que empezó todo un boom, pero ya es el registro de estas observaciones habían acontecido, pero muchos años antes. Más que nada, yo creo que el Roswell y Kenneth Arnold fueron la gota que derramó el vaso. Sí. Porque yo he estado yendo a lo que es el Archivo Nacional, allá en Lecumberri, y he estado yendo a la Biblioteca México, y he encontrado libros de 1700, 1800, que hablaban de ciertas luces, de fenómenos exactamente muy ufológicos, pero que se lo atribuían o al diablo o a Dios o a los santos, ¿no? Entonces ya tenemos muchas réplicas de eso, pero se les daba una interpretación muy diferente, ¿no? Entonces es interesante eso. Sí, los registros los tenemos en toda la historia de la humanidad. Exactamente. Simplemente la conceptualización de ese fenómeno va cambiando conforme va avanzando la época. En la Edad Media, bueno, los incubos, los sucubos. Ahora, pues, los visitantes de dormitorio. Sí, exactamente. Bueno, sí. Entonces regreso a nuestro tema. Claro. Y ellos, licenciado Ferriz y Cristian Siruguet, esto ya estaba sincronizado seguramente, un año, 2 años antes de 1978, ellos se conocieron y en aquel entonces el licenciado Ferriz estaba tratando de analizar, de establecer una hipótesis de el movimiento de estos objetos. ¿Por qué? Estaba yo mencionando antes 1950, porque allí empezó a hacer un incremento de estas observaciones, y hay que recordar que algunos estudiosos empezaron a hacer sus estadísticas y empezaron a preguntarse, bueno, ¿y cada cuándo es que aparecen estos objetos? Y parecería, te estoy hablando de los años 50, que en aquello, y antes de que finalizara los años 50 y que llegáramos a los 60, habían dicho los ufólogos, hay una relación directa con la oposición al planeta Marte y la Tierra. Es decir, que cuando están en su punto más cercano a ambos planetas, es precisamente cuando se ven más objetos desconocidos en la Tierra. Sin embargo, bueno, los años pasaron y resulta que esta hipótesis planteada en esa primera década se desfundó años después, porque hay que recordar que cada 2 años es la oposición máxima entre la Tierra y Marte, que a propósito en este mes es cuando va a ocurrir una mayor aproximación. Y va a haber varios fenómenos de esto, sí. El eclipse solar, etcétera. Bueno, entonces esto ya no concatenó, porque siguieron otras oposiciones del planeta Marte y ya no hubo ese incremento de observaciones OVNI alrededor del planeta cuando precisamente el planeta estaba en oposición. Bueno, entonces el maestro Ferriz en aquel entonces, en la década de los 60, fines de la década de los 60, principios de los 70, empezó él a preguntarse por qué estos objetos se veían muy frecuente en las pirámides, alrededor de las pirámides, en las poblaciones, centros arqueológicos, exactamente. No, él tenía esa duda y él quería replicar alguna hipótesis parecida. Si en cabina me hacen favor de pasar el siguiente slide, por favor. Bueno, ahí estoy con mi maestro Pedro Ferriz. Ahí está Cristian Siruguet. Mira, esa fotografía pertenece a 1977.
Wow. Que fue cuando se llevó a cabo el Congreso Internacional en Acapulco. Acapulco, el primer congreso, gran congreso internacional que se llevó a cabo aquí en México. Ya hablaremos en otra ocasión de ese congreso, porque no ha habido congreso que se le compare, ¿eh? Ujú. Así digan que es el más grande. En aquella ocasión se reunieron entre 25 y 28 especialistas a nivel mundial. Ujú. Muchos ya se han ido, Ajá. los mejores especialistas. Bueno, tenemos a la derecha a Christian Siruguet. Por favor, me pasan el siguiente slide. Perfecto, ahí un momento, por favor. Bueno, resulta que en 1954 sale publicado este libro. Claro, desde luego esta ya es una traducción al español. Claro. Salió años después para el mercado español, y del mercado español, bueno, se vino acá a México. Este autor, M. Michel, escribió este libro, Los misteriosos platillos volantes. ¿Qué tiene de particular este libro? Bueno, este libro tiene de particular que M. Michel, en base a la oleada que ocurre en Francia en 1953-54, una gran oleada porque se ven objetos desconocidos en el cielo durante este periodo. Él juntó todas las observaciones de amistades y de conocidos, y sobre todo de la prensa francesa del año del 54, y puso esas observaciones en un mapa de Francia con alfileres. Ujú. Pasamos a la siguiente slide, por favor, al siguiente cuadro, imagen. Ajá. a la siguiente imagen. Bueno, ¿y qué fue lo que descubrió? Ahí tenemos el mapa de Francia. Ujú. Y resulta que colocando estos puntos, ajá. estas referencias, Ujú. creo que está al revés la imagen, pero bueno, no importa. Resulta que descubre que hay líneas en un solo día, cuando son reportadas estas observaciones, de varias ciudades. Ujú. Entonces, en este caso, el primer gran descubrimiento le llamó la línea Brigitte-Bayonne, de dos ciudades francesas. Ujú. Pero dentro de esas ciudades francesas hay que recordar, Héctor, la definición de lo que es línea recta. Bueno, Ajá. línea recta pues es una línea que une dos puntos sin que la línea se vuelva más ancha. Ajá. O se vuelva más angosta. Pero resulta que aquí está encontrando, o encontró M. Michel, varias alineaciones, es decir, Ujú. varios puntos que conformaban ya una alineación. Ajá. Y esa alineación, por lo tanto, le llamó del griego ortotenia, de ortótenos, tendido en línea recta. Ajá. Entonces hizo pues todas esas observaciones las puso en el mapa de Francia. Pasamos a la siguiente imagen, por favor. Y constató que efectivamente en un solo día, porque bueno, el condicionante era de que lo que él había alfileteado en el mapa de París, Ujú. en el mapa de Francia, perdón, tenía que como condicionante hacer más de 2 puntos referidos en un solo día. Un patrón de comportamiento. Exactamente. Y encontró que habían acontecido varios. Entonces, bueno, eso fue un gran descubrimiento para la ufología mundial. Ujú. Y en muchos países lo replicaron. Aparentemente sí se corroboró, obviamente, que un objeto, pues vamos, esos objetos que vuelan a una velocidad increíble se Ajá. puedan ver sucesivamente en varias ciudades. Sí, perdón, esto me recuerda mucho, ¿te acuerdas que la vez pasada platicamos las líneas ley? O sea, todo esto está dentro de las líneas ley, y hace poco encontraron que hay como 3 o 5 variantes de líneas ley. Exactamente. En las cuales... y al final vamos a platicar o a cerrar con eso, precisamente. Perfecto. Que estás comentando. Bueno, entonces hace este descubrimiento de M. Michel, el licenciado Ferriz, pues desde luego que hace ese conocimiento, y él quería encontrar la manera de buscar una hipótesis del por qué en los centros arqueológicos se estaban referenciando muchos casos OVNI. Pasamos al siguiente slide, por favor. Entonces, bueno, pues resulta que conoce a Christian Siruguet, un amigo común los presenta, y Christian le menciona:
que él ha estado tratando de precisamente también encontrar una explicación a ese fenómeno de esos objetos, del por qué pues, se ven en una gran cantidad dentro de lo que son los centros piramidales, los centros arqueológicos. Claro. Entonces, Christian Siruguet pues visita, al no ser propiamente aquí mexicano, pero pues yo creo que sí fue al final un mexicano de corazón, también desafortunadamente ya no está con nosotros. Entonces empieza él a preguntarse, a inquirir, y él descubre, y te estoy hablando, acuérdate, de principios de la década de los 70, muy importante, porque después vamos a hablar de la universidad, que publicó un extraordinario libro y platicamos. Bueno, él descubre entonces que las pirámides de México, todas o la mayoría, tienen ciertas características acústicas. ¿Cómo que acústicas? Bueno, pues esto es muy fácil de comprobar. De hecho, yo lo he comprobado en un par de pirámides. Lo que están ustedes viendo en estos momentos es una de las conformaciones. Bueno, ahí está el juego de pelota, pero es lo que se encuentra en el Centro Arqueológico de Chacalcingo. Chacalcingo está en Cuautla, a 20 minutos de Cuautla. Bueno, si uno se para a unos 10, 15 metros de las escalinatas de las pirámides y uno empieza a hablar o hace un aplauso, palmeo, sí. Pues resulta que el eco se refleja en la parte superior. Entonces, este fue un primer descubrimiento, bueno, para él, a lo mejor sí, anteriormente ya los arqueólogos posiblemente lo habían descubierto, sí. Y dijo, hay algo más en las pirámides, tienen que tener más características, muy posiblemente tecnológicas, que no se hayan dado cuenta los arqueólogos. Claro. Y entonces él se va a la pirámide de Cholula. Pasamos a la siguiente imagen, por favor. Bueno, ahí están las escalinatas que te mencionaba de la pirámide de Chacalcingo. No es una pirámide grande, de hecho no dejan subir ya a la pirámide por pues tratar de conservarla lo más posible, ¿verdad? Pero yo hice ahí esa prueba del eco, me paré yo 15 metros enfrente de las escalinatas, de las que ustedes están viendo, y efectivamente el eco repercutió en esa parte de la pirámide. Sí, y lo mismo pasa en Teotihuacán, en Xochicalco y aquí en Tula. Entonces, por eso te mencionaba sí. que la mayoría de las pirámides es como una antena. Así es, exactamente. Ahorita vamos a hablar de las antenas, Héctor. Bueno, pasamos a la siguiente imagen, por favor. Bueno, entonces aquí el maestro Christian Siruguet se fue a Cholula y dijo, en Cholula voy a probar mi hipótesis. Ahí estamos viendo pues el cerro de Cholula. Hay que recordar que Cholula se ha conceptualizado como la mayor pirámide del mundo. Sí. No en cuanto a altura, pero sí en cuanto a base, ¿verdad? Que sí. Supera por mucho inclusive a la pirámide de Keops, de Egipto. Sí. Bueno, entonces él se fue a Cholula y empezó a probar ahora con un pequeño voltímetro. Con un pequeño voltímetro de esos que podemos encontrar en cualquier tienda de electrónica, y se llevó en la parte superior ese voltímetro, se llevó una pila nueva de 1 voltio y ¡oh sorpresa! Él midió la pila abajo y a la hora que la midió en la parte superior se alteró el voltímetro por una pequeña rayita. Mínima, desde luego, pero se alteró. Ese mismo ejercicio lo hizo en otras pirámides y empezó a descubrir que había ligeras alteraciones. En unas pirámides más, en otras menos. En unas era solamente 1, en otras era 0.3, en otras era 0.5, pero encontró que había una alteración, en este caso de energía. Sí. Hizo otras pruebas, bueno, ya en la relación con el maestro Ferriz, inclusive él fue a constatar, el maestro Ferriz fue a constatar este fenómeno que ocurría, y en este caso en particular en Cholula, y se fueron a otras pirámides, y ellos trataron de que no solamente con la pila, midiéndola,
encontraran esa ligera alteración. Ajá. Sino que empezaron a hacer otros aspectos, como por ejemplo, se sentaron a meditar, y cuando ellos terminaban su meditación, medían ellos mismos, se medían con el voltímetro, y aumentaba en 1, 2, 3 rayitas. Entonces empezaron a hacer ciertas cosas que de repente parecerían de risa. Empezaron a experimentar con sus hijos también, qué persona tenía una mayor sensibilidad, etcétera. Y bueno, entonces descubrieron que las pirámides tenían energía. Algo alteraba a ese voltímetro, medido en sus mínimas unidades, milivoltios. Bueno, entonces pasamos a la siguiente imagen, por favor. Y resulta que entonces ahí en la pirámide de Cholula, Cristian Siruguet y el licenciado Ferriz hicieron un experimento. Reunieron a un conjunto musical, en aquel entonces estaba muy de moda Viva la Gente, y dieron un espectáculo a los pies de la pirámide, en una plazoleta que hay allí. Y resulta que se oyó estruendosamente en la presentación. Ellos, inclusive cuando los chicos estaban cantando, relatan aquí en el libro que yo les presenté, relataron que las bocinas que ellos habían instalado, las tuvieron algunas que apagar y otras que dirigir hacia arriba, hacia el cielo, porque rebotaba mucho el así sonido. Era demasiado sonido. Bueno, y entonces ahí encontramos la comprobación nuevamente de que, bueno, no está descubierta toda la pirámide de Cholula, pero el fenómeno se volvía a presentar. Y lo que ustedes están viendo en pantalla ahí es, en el centro, vamos a ver la pirámide de Cholula. El Cristian empezó entonces a observar y vio que la pirámide de Cholula estaba directamente en línea recta de otros cerros, y descubrió entonces que esa pirámide estaba alineada, no porque recuerda la definición, ¿no? Una línea recta, bueno, 2 puntos, claro. Pero cuando ya encontramos más de 2 puntos, ya es una alineación, ya no es una línea recta. Y entonces lo que empezó a encontrar Cristian Siruguet fue que las pirámides estaban alineadas con otros cerros. Esos otros cerros, de la parte central y hacia la izquierda, está señalado el cerro Tecajete. Y luego en la parte pegada a su pantalla del lado izquierdo está el famoso cerro Teotón. Bueno, esos son 2 cerros muy conocidos ahí en Puebla. Y hacia atrás de la pirámide resulta que va a encontrar otros pequeños cerrillos, en donde también Santa Rosa y Acatzingo. Exactamente. Y el de Totoltepec. Exacto. Entonces, bueno, este experimento, digamos, o este hallazgo, lo transportó a otros centros arqueológicos del país. Vámonos a la siguiente imagen, por favor. Bien, gracias. Ahí tenemos entonces otra imagen, y en donde él está situando la línea superior que ustedes ven, alinea las pirámides, empezando por Tajín, a la mitad encontramos Tula, y llega a la pirámide de Tzintzuntzán. Qué curioso. La siguiente línea, que forma un triángulo, a partir de la pirámide de Tzintzuntzán, alinea con Texcoco y se va a Zempoala. Y esa misma línea, partiendo de Tzintzuntzán, se va hasta La Venta, Tabasco, y llega a Tikal. Wow. Ya prácticamente fuera de territorio mexicano. Hay que recordar que Tikal está en el lado de Guatemala. Si pasamos a la siguiente imagen, por favor. Y nuevamente otras alineaciones donde
Allá en su parte superior tenemos el Centro Arqueológico de Tamuín. Se hace una línea hacia abajo y bueno, va a encontrarse con otros centros ceremoniales. De Tamuín encontramos otro centro arqueológico, Misantla, y bueno, van ustedes a ver allí en ese mapa Teotihuacán, Texcoco, Tula, Cholula, la laguna de Alchichica. Y empezó a encontrar también que había otras relaciones, aparte de estas alineaciones, con lagunas, con lagos, desde luego cerros. Entonces ya era un hallazgo que no era una cosa fortuita. Sí, ya no era normal, ya había un patrón de repetición. Exactamente. Y acuérdate que al haber patrones de repetición, se está siguiendo el método científico. Puede o no en un momento darse validez a esa hipótesis, pero ya está sobre el camino científico. Bueno, al ver ese tipo de repetición, ya hay una comprobación. Quizás no sabemos algo completamente específico, pero ya hay una comprobación. Así es. Bueno, pasamos a la siguiente imagen, por favor. Y nuevamente, ¿no? Vamos aquí a encontrar otras tantas líneas que se van, desde luego, a los centros del sureste mexicano. Por allá vemos a los de Mérida, Chichén Itzá, etcétera. Ahora, ellos presentan en su libro algunas distancias. Hay que recordar, y ahorita vamos a pasar a otra imagen muy importante, Héctor, que en aquel entonces, en principios de la década de los 70, no había la disposición de las fotografías que cualquiera de nosotros puede tener acceso en este momento a través de Google Maps. No existían. No, claro que no. Esas observaciones, pues todas básicamente eran observaciones sobre un mapa. A lo mejor a los topógrafos o los astrónomos dirán, sí, estás uniendo tú las líneas, pero hay que tomar en cuenta también la curvatura. La altitud y todas las coordenadas. Pues resulta, ahorita vamos a ver más adelante otra imagen que ya es tomada con Google Maps y en realidad se conserva el patrón. En el libro que tenemos esta otra. Ahí tenemos otra, sí, es la que yo mencionaba, que está Tamuín en la parte superior de la pantalla. Luego esa baja a Tula. Del lado izquierdo va a encontrar Tzintzuntzán. Del lado derecho está Tajín, pegado al Golfo de México. Teotihuacán se encuentra en el centro y de ahí se va a Tepeji. Pasa por Cholula, un poquito sí ya sesgado. Pero bueno, nuevamente, observen que lo que se forman ahí son triángulos. Bueno, ahorita vamos a pasar, más adelante vamos a ver que esa exactamente, ahí un momento, por favor, en esa imagen. Ellos hacen también el hallazgo de que todas esas alineaciones tienen ciertos grados de esos triángulos y que algunos son perfectos. Ángulos de 45 grados, ángulos de 180 grados. Entonces empezaron a hacer ese trabajo adicional. En este ejemplo, pues ya están abiertos más centros arqueológicos. Claro. Por ahí en la parte inferior ustedes van a ver el centro arqueológico de Teloapan, Tequesquitengo, lo que mencionaba, que ellos empezaron también a relacionar lagos, lagunas. Ahí en el mero centro, donde se parten todas las aberturas directrices, vamos a encontrar el lago de Tequesquitengo y va a seguir una cierta relación con los centros arqueológicos. Ellos hacen en el libro una relación continua de los lagos que tienen concatenación con los centros arqueológicos, claro, y sitúan la laguna de Alchichica, Zempoala, Tequesquitengo, Tonantzintla también, ahí va a aparecer en otro mapa. Texcoco, obviamente, pues era un enorme lago, ¿no? Completamente, sí. Bueno, entonces encuentran esa otra relación de esos grados que hay entre los triángulos que se forman, equiláteros,
isósceles, etcétera. Pasamos a la siguiente imagen, por favor. Esa es una extraordinaria fotografía, desde luego pues ya una fotografía de satélite. Claro. Y que yo aquí antes que nada quiero dar las gracias a dos grandes maestros que dan su cátedra en una universidad en Puebla, porque fueron los que me hicieron el favor de elaborar esta gráfica para tener esta plática contigo, Héctor. Claro, sí. Así es que doy las gracias a la maestra Isabel Muñiz Montero y al maestro Martín Neris Suárez, que me permitieron, ellos con su trabajo llevaron a cabo esto. Y les mandamos un gran saludo desde aquí. Desde aquí, muchas Claro, gracias a ambos. Bueno, resulta que lo que ustedes están viendo precisamente es la alineación de los 3 puntos principales que yo les había presentado en el primer esquema, ajá, que de hecho es un esquema redibujado de lo que encontró Christian Siruguet, en donde encuentra la alineación, pero él la encuentra de una manera visual, Héctor, Ajá. No había esta tecnología en principios de los años 70, y él encuentra que hay una alineación directa de lo que te mencionaba, Cholula, con el cerro, con los 2 cerros que están a continuación, el Teotón y el Tecajete. Ajá. Bueno, pues ahí la encontramos, como puedes ver, prácticamente, y esto ya es una cuestión satelital, ¿no? Uh-huh. A lo mejor en algunos otros centros va a haber 1 grado, 2 grados de diferencia. De cualquier manera, nuestros antepasados, el cuestionamiento es aquí, ¿cómo hicieron esas alineaciones? Pues y con tal precisión, ¿no? Porque es imposible que, como dicen los arqueólogos, que con simples palitos, simples ramitas, y eso es imposible, ¿no? No tenían teodolito, no tenían nada, telemétrica, astrolabio, nada. Nada, sí, ¿no? Sí. Entonces, bueno, aquí muchas gentes, desde luego hay que admirar a nuestros antepasados por todas esas situaciones que hicieron de las pirámides, que no solamente tenían referencias astronómicas, sino que después se fueron descubriendo otras propiedades mucho más que en estos momentos no sabemos. Recuerda los últimos descubrimientos de la pirámide de Teotihuacán, uh-huh, que encontraron... Es el sistema solar, aparte es Orión, igual que Keops. Sí, la pirámide del Sol, de la Luna y de Quetzalcóatl. Uh-huh. Bueno, pero además el descubrimiento que han hecho de esos túneles subterráneos, uh-huh, que están debajo de la pirámide y que hay entierros ahí, y que han encontrado mercurio, mica, y que han encontrado la mica. Vamos a hablar de las micas, precisamente prácticamente empatados, uh-huh, antes de que los arqueólogos hablaran de esos descubrimientos que se van a dar, y que pues dices, bueno, ¿y las micas para qué? ¿Cuál es el propósito de revestir metros? Además, con un material que aquí en México no se encuentra, porque... No. Hay que ir hasta Brasil. Exactamente. O vámonos hasta África, uh-huh, para encontrar ese tipo de micas. Entonces, uno dice, bueno, ¿y cómo las trajeron? Bueno, es lo de menos. Y luego, ¿y para qué? ¿Cuál es la función tecnológica, uh-huh, que nuestros antepasados hicieron para que ese material estuviese ahí? Y lo último es que los túneles que han encontrado tienen la forma de ciertas constelaciones, porque ya con los radares que se están metiendo, que ya son georradares, que son más avanzados. Y hay que recordar el descubrimiento que también hicieron en la pirámide de Palenque, que la pirámide de Palenque tiene un sistema hidráulico, uh-huh, increíble, y que pasa ese sistema hidráulico por debajo del templo de las inscripciones, sí, es decir, sí, por debajo de donde encontraron al rey Pacal. Al rey Capal, sí, el Pacal el Grande, Pacal el Hijo, sí, también. El segundo, efectivamente. Sí. Bueno, pasamos a la siguiente ilustración, por favor. Bueno, mencionando lo de las pirámides y paralelamente a esos descubrimientos, aquí les muestro yo la portada del libro que escribió Hugh Harleston.
él hizo unos extraordinarios hallazgos. Propiamente, pues sí se dedicó a la arqueología, pero de principio su primera carrera no fue arqueólogo. Pero bueno, es también de admirar todos los descubrimientos que él hizo, porque él decía que los teotihuacanos eran protomayas o mayas olmecas, y encontró muchísimo. Él midió a Teotihuacán, a la arqueología, con mediciones que encontró paralelismo con otras mediciones de las pirámides de Keops y de otras partes del mundo. Ajá. Y lo que encontró Hugh Harrelson, por ejemplo, algo extraordinario, fue que ahí en la pirámide, en el centro arqueológico de Teotihuacán, dijo: aquí están las mediciones de las órbitas planetarias de Mercurio, Venus, Marte, Júpiter, Saturno. Encontró también mediciones de los acontecimientos de los eclipses solares, los lunares. Encontró esas cuestiones geométricas que se reflejaban en otras pirámides de México. Entonces, pues, nuestros antepasados tenían un conocimiento extraordinario de la astronomía, de la geometría, de la hidráulica, en fin, ¿no? Algo que... y quién sabe cuántas cosas hoy en día tenemos, porque incluso sus acercamientos, su conocimiento es mucho más preciso que incluso el Hubble. Así es, y desde luego tenían el conocimiento de que la Tierra era redonda. Ajá. Cuando en la Edad Media los europeos estaban entre que sí y entre que no, ¿verdad? Sí, sí. Y no se animaban a aventurarse a navegar más allá del estrecho de Gibraltar. Bueno, pasamos al siguiente slide, por favor, a la siguiente imagen. Bueno, ahí yo te quería, me voy a la referencia de ese libro por lo que estábamos mencionando de la mica, porque de hecho él fue uno de los primeros que dio a conocer en este libro, ya es una traducción de su libro, claro. Publicado en 1986, el día que llegaron los dioses, y ahí en las páginas interiores de su libro, Däniken presenta el hallazgo precisamente de las micas, que hay que recordar que la mica pues es un material aislante, es un material muy resistente al calor, es un material que utilizan en algunos electrodomésticos, es un material que lo utilizan en las computadoras, en el Columbia y todo. Lo han utilizado en las naves espaciales, etcétera. Bueno, entonces pasamos por favor a la siguiente imagen. Bueno, y llegamos aquí, que era lo que yo te mencionaba, a que resulta que, bueno, un hallazgo increíble que pues yo creo que aquí en México no lo tomaron muy en serio, ese hallazgo que realizaron el maestro Pedro Ferriz y Cristian Siruguet, probablemente. Y resulta que lo que están ustedes viendo aquí en la imagen es un libro que publicó la Universidad Nacional Autónoma de México. Este libro se publicó en el año de 1984. 84. Entonces, hay que recordar que, como yo te había comentado al principio de tu programa, el libro de don Pedro Ferriz se publicó en 1978. Esto es 6 años antes. Desde luego, esa es la publicación del libro, pero el libro de mi maestro y de Cristian Siruguet, pues les llevó bastante tiempo. Claro. A lo que voy es ese descubrimiento, esa propuesta de la alineación piramidal, lo hicieron 6 años antes que la universidad lo plasmara en desde luego es un extraordinario libro que yo se lo recomiendo a todos los interesados de la arqueología, de la astronomía. Claro. Entonces la universidad publica este libro que están ustedes viendo en imagen en 1984. Para mí fue una gran sorpresa, desde luego, encontrar este libro, porque pues aquí viene a corroborar el hallazgo, que desde luego déjame mencionar al autor porque es muy importante, a Joanna Broda. Editor, Joanna Broda y Stanislaw Juanikiewski, eso es polaco. Lucrecia Maupome. Bueno, sí, porque este libro está hecho en base a colaboración de muchos arqueólogos,
donde dan su punto de vista de Uxmal, de Chichén Itzá, en fin, de distintos centros arqueológicos. Pero lo que quiero yo remarcar aquí de este libro es que precisamente se va a comprobar, se va a corroborar la hipótesis del maestro Ferriz y de Christian Siruguet, en el sentido de que ellos, este libro, es decir, todos los autores, dan tablas de referencia ya matemáticas para corroborar esas observaciones, y ellos plasman en una ilustración efectivamente todos los alineamientos astronómicos que tienen las pirámides, geográficos, y entonces de esta manera pues avalan lo que en un momento determinado el maestro Pedro Ferriz y Christian Siruguet nos presentaron 6 años antes. Bueno, pues vámonos a la siguiente imagen, por favor. Aquí yo les quiero mostrar en este libro, precisamente el que están ustedes viendo en imagen, hallazgo que ellos hicieron. Pero vámonos a la siguiente imagen, por favor. Si Cabina me pasa la siguiente imagen. Creo que esa es la última, ¿verdad? Creo que sí. Bueno, no, hay una imagen más, por favor. Exactamente, ahí es donde, bueno. Entonces, pues a las personas que estén interesadas en seguir esto, porque trae unos temas increíbles, introductorios en el libro, la arqueoastronomía y etnografía de los mayas, la etnografía maya y aspectos comparativos, el altiplano central, el calendario, la arquitectura, la geografía, la cosmovisión, la arqueoastronomía del norte de México y de Norteamérica. Bueno, es un libro impresionante, de veras, ya en sí, pues todos estos son arqueólogos y muchos de ellos son autoridades en la materia. Y son extranjeros, ¿no? Que vinieron aquí. No pueden decir tonterías. No, exactamente. Entonces, bueno, pues vienen a corroborar lo de las alineaciones que mostraron el maestro Ferriz y Christian Siruguet. Bueno, y como creo que el tiempo se nos está terminando, Héctor. Sí, ya sabes que más tardamos en empezar que... Quiero yo concluir ahora con la imagen que teníamos en pantalla. Y esta imagen es de un libro escrito por un australiano. Este libro, el que tienen ustedes aquí en pantalla, que es la última imagen, exactamente ahí, muchas gracias. Un momento, por favor. Lo escribió un australiano. Era un piloto aviador, digo era porque desafortunadamente ya murió, y es Brooks Cathy. Resulta que este aviador, en sus continuos viajes allá en Australia, va a tener repetitivos encuentros con estos objetos voladores desconocidos. Pero estos encuentros van a ser repetitivos en ciertas avenidas. Te digo así avenidas porque los pilotos les llaman a sus rutas les llaman avenidas aéreas, y empieza a tener repetitivos avistamientos de estos objetos desconocidos. Le llama la atención y él empieza a hacer precisamente esos trazos nuevamente y descubre que en ciertas avenidas hay la repetitividad continua de estas observaciones. Y entonces él empieza, es un libro difícil de entender, no está en español, desafortunadamente, lo pueden encontrar y ya está, hace un par de semanas lo vi en internet gratis, por ahí lo pueden encontrar las personas que les llame la atención. No es un libro fácil de entender, bueno, uno porque está en inglés. Y por las fórmulas. Y otro por las fórmulas que se mete aquí al cálculo diferencial integral, y bueno, yo no soy ingeniero, ¿no? Entonces, sin embargo, la propuesta que él hace, y la voy a resumir de una manera sencilla, pero la propuesta que él hace es que dice,
es que la Tierra tiene líneas que giran, que van de un lado a otro de la Tierra. Y esas líneas obedecen a una estructura cuadriculada que cuadricula en un momento determinado ciertas líneas de energía. Entonces es un libro fascinante porque inclusive hace hallazgos también basados en el cálculo diferencial integral, hace hallazgos extraordinarios. Este es el primer libro que escribe, él escribió otros 3 libros más, y viene a encontrar mediciones que en cierta manera avalan, no en cierta manera, sino que avalan su propuesta, su hipótesis de que la Tierra está unida bajo una relación de una cuadrícula y en relación a los polos geográficos. Entonces, bueno, quizás más adelante haya oportunidad de hablar sobre esto, pues otro libro. Es lo que siempre decimos, que nos falta tiempo para poder presentar todo lo que tenemos, porque es muchísima información. De veras tenemos, tú por tu lado, yo por el mío, tenemos muchísima información. Precisamente lo que tú dices, yo te había platicado de cierta investigación que estoy haciendo ahorita, y resulta que la parte que yo encontré, que está en el sur de la Ciudad de México, que todo el mundo conocemos, pero que nunca le hacemos caso, también es una alineación con una constelación en la bóveda celeste que dices, ah, caray, y así dices... yo algo que me sorprendí es que yo he estado cientos de veces ahí, pero nunca la había visto de otra forma. Y efectivamente es exactamente lo mismo. Y dices, pues algo nos están diciendo, hay muchísimo conocimiento. Y casualmente, último comentario, no sé si recuerdas que en el 2008 la NASA vino al Museo Nacional de Antropología. En la sala de Teotihuacán hay una estela maya que encontraron allá en Teotihuacán. Nadie sabe cómo llegó, pesa toneladas. Pero si tú la lees de abajo hacia arriba, te da ciertos datos. Si la lees de abajo de abajo hacia arriba, te da otros datos. Si la lees de izquierda a derecha, unos datos. Si la lees de derecha a izquierda, te da otros datos. Pero si la lees en diagonal, como una sopa de letras, te da datos astronómicos. Y precisamente yo hice la relación del Hubble, porque en esa época vinieron a ratificar los 16 grados de error que tuvo el Hubble con el 0.3 que tuvo la lápida de ciertos exoplanetas que encontraron, así como, ah, caray, ¿cómo es posible que con la tecnología que tenemos hoy en día la humanidad tenga un error de 16 grados y resulta que estos que estaban con puro cincel y palitos tuvieron 3 grados nada más de diferencia? Entonces hay muchas cosas que decimos, esto no es normal, esto, lo otro. Y sobre todo el hecho de que pues aquí en América en esa época no se conocía la rueda, o al menos no se utilizaba como se hacía en Europa. Sí, continuamente, aparentemente no tenemos los vestigios, pero por ahí en el Museo de Jalapa hay juguetitos con ruedas, entonces, bueno. Pero aún así hicieron un experimento, un cálculo en el cual decían, sí, si hubieran sido 20,000, 30,000 hombres desde la zona maya hacia acá, se mueren, se quedan en el camino por todo el esfuerzo, el peso, en fin. Pero bueno, pues será materia para otro programa que tengamos. Te invito a que continuemos con esto. Claro que sí, Héctor. Muchísimas gracias por tu invitación. No, al contrario, te agradezco mucho a ti porque tenemos muchas cosas que dar. Ya saben, amigos, continuamos con esas pláticas y con todo lo que tenemos pendiente. No nos vamos, nos vemos la próxima semana. Les agradezco mucho su atención. Que el metal, la fuerza y el gran arquitecto del universo les acompañe. Carlos, muchísimas gracias y pásenla bonito. Hasta pronto.